Otra cosa no, pero la línea entre Madrid, Toledo y Extremadura no para de dar noticias y novedades. Lo último, una auténtica cascada a dos bandas entre el ministro de Transportes y el coordinador del Corredor Atlántico, que afectarán a los usuarios de esta ruta muy pronto y también a medio y largo plazo que tienes que conocer. Hace escasos días hablábamos del hito de las pruebas del sistema RTMS por la línea de altas prestaciones extremeña, llegando a circular a 300 km/h. Pruebas realizadas además con un tren de la serie 106 o Abril y a la que en una visita a tierras extremeñas Óscar Puente no ha querido dejar de escapar la posibilidad de probarlo en persona. Visita polémica al no haber sido coordinada con las autoridades regionales, pero donde anunció importantes novedades. Por ejemplo, con el esperado y más que reclamado tercer servicio Alvia para esta ruta, que tras no pocos retrasos parece que llegará antes de verano y que como novedad tendrá parada en Plasencia, ciudad que hasta ahora estaba quedando fuera de esos servicios. Aprovechando el acto, Puente dejó caer otras novedades muy importantes. Para empezar, que el tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Badajoz entre Navalmoral de la Mata y Toledo se hará ya con vías de ancho internacional, a diferencia del ya en uso Plasencia-Badajoz, que es en ancho ibérico, así como el ahora en construcción en el norte de la provincia de Cáceres. Una novedad que se debe a que la Comisión Europea ya no permite financiar nuevas líneas de alta velocidad que no sean en ancho internacional. Una vez se termine el tramo aún por confirmar en la provincia de Toledo, la totalidad de la línea extremeña de altas prestaciones se cambiará al mismo ancho para facilitar la circulación y mejorar los tiempos de los futuros viajes. Un tramo toledano donde se empieza a deslizar que la complejidad del paso y parada por Toledo capital irá con retraso respecto al de Talavera y podría irse hasta 2033 o 34, por lo que la posibilidad de que el tramo entre Torrijos, Talavera y Navalmoral se acabe antes, 2030, y se enlace con la línea convencional una vez se electrifique hasta Madrid, coge fuerza para ir restando minutos a esos viajes, algo que se afirma para ese 2030 hará posible un viaje entre Madrid y Badajoz en unas 3 horas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro detalle que comienza a quedar claro es que la entrada en servicio del sistema ERTMS, ahora en pruebas en el tramo de altas prestaciones, seguramente se apruebe a primeros de 2026. Sería entonces cuando los trenes podrán circular hasta los 250 km/h con ese recorrido y arañar más minutos al viaje, pudiendo dejar el Badajoz-Madrid en unas 4 horas. El siguiente paso también parece que se dilatará un poco más, a pesar de las noticias de avances recientes, el tramo en construcción entre Plasencia y Navalmoral, pero ahora se apunta a que su finalización, entre obras y diversas pruebas, podría demorarse hasta el 2028, al menos en su totalidad, y que en 2027 podría comenzar a prestar servicio, pero lejos de su potencial al demorarse la entrada del sistema ERTMS, el mismo ahora en pruebas, y que visto lo visto es un dolor de cabeza que lo complica todo. De ahí esa novedad. De confirmarse, el retraso del tramo del norte de Cáceres supondría acabarlo al 100%, 3 años más tarde de lo inicialmente anunciado. Otra novedad que se ha dejado caer ha sido que los progresos al otro lado de la frontera para hacer posible un viaje en alta velocidad entre Madrid y Lisboa se vuelve a complicar. Con el tramo ahora en sus últimas fases de construcción entre Évora y Elvas previsto para el año que viene, pero con el jarro de agua fría de que la dificultad y el megaproyecto que se afrontará en el área de Lisboa, nuevo cruce del Tajo y aeropuerto incluido, podría seguir dilatándose, ya que lo último que se ha sabido es que Portugal no empezará a plantearse el tramo final entre Évora y Lisboa hasta 2030, revés que se une a la dificultad añadida de la incompatibilidad técnica de los servicios automáticos de seguridad y señalización entre España y el país vecino, que complicarán notablemente esos futuros servicios entre ambos países una vez acaben los trabajos al otro lado de la frontera, lo que aleja la idea de un buen servicio entre los dos países ibéricos bastante tiempo. Por tanto, aluvión de noticias sí, pero en el fondo más malas que buenas, al ser ante todo retrasos sobre lo previsto en casi todo. Aún así, poco a poco, se van despejando dudas y anhelos que cumplir y a los que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.